Bienvenidos a su programa Hablando con la Verdad, conducido por el pastor Luis Gual, en donde nuestra guía es la palabra de Dios. En primer lugar, me gustaría dar la definición de la palabra apóstol. La palabra apóstol viene del griego apostolos, que se traduce como mensajero. Es una persona que era enviada, como el día de hoy podríamos decir de una persona que trabaja y es un mensajero, es una persona que es enviada por alguien. Primero los llamó como discípulos. Esto lo podemos encontrar nosotros en Mateo 10, en donde primeramente les dice, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Allí mismo, en el verso 2 de Mateo 10, dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Y cuando menciona la palabra apóstoles, los menciona como enviados. Entonces, en primer lugar, fueron llamados a ser discípulos y después a ser enviados, a predicar. Pero bueno, vamos a ver eso un poquito más adelante. En primer lugar, entonces, queda claro que la palabra apóstol, ¿cuáles eran los requisitos para poder ser un apóstol? ¿Sí? ¿Cuáles fueron? Bueno, a la luz de la Biblia lo podemos ver. Si me acompañan, por favor, al libro de Hechos, en el capítulo número 1, en el verso número 15, dice que en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Verso 21. Es necesario, dice Pedro, pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Bien, vamos a ver por orden. De acuerdo con la Biblia y con lo que Pedro está hablando y dando una visión muy bíblica sobre este aspecto, nos dice que había tres cosas o tres características necesarias para ser llamado apóstol. Una llevaba a la otra. Número 1, haber conocido a Jesús. Número 2, y de hecho haber estado con él desde el bautismo de Juan. Número 2, haber sido escogido y enviado por Jesús. Número 3, haber sido testigo ocular de la resurrección de Jesús. Ahora, todos los apóstoles, excepto por Matías, que fue elegido por sorteo, cumplieron estas características. En el caso del apóstol Pablo, nos deja muy en claro que él vio al Señor Jesús. Si bien él no estuvo desde el bautismo de Juan, sí vio a Jesús. De hecho, en su epístola a los Corintios, él aclara esto. En Primera de Corintios
capítulo 9, verso 1, dice el apóstol: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, ¿no son ustedes mi obra en el Señor? Esto, bueno, hablando Pablo precisamente sobre este aspecto, ya que muchas de las críticas que Pablo tenía era que él no había sido un testigo ocular. Sin embargo, a la luz de la Escritura nos damos cuenta de que el apóstol Pablo tuvo una experiencia visible, espiritual, con Jesús. Él vio a Jesús. En 2 de Corintios 12:1, el apóstol Pablo habla claramente de su experiencia en haber visto al Señor. Dice así: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Verso 2: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Conozco al tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. En estos versículos el apóstol Pablo deja en claro su experiencia de haber visto al Señor resucitado. En todas sus epístolas, el apóstol Pablo siempre se refiere a sí mismo como un enviado, alguien que había sido enviado por parte del mismo Señor. En Romanos 1:1 dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Aquí el apóstol Pablo en Romanos dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser un enviado, apartado para el evangelio de Dios. Y luego en el capítulo 11, verso 13, Pablo vuelve a hablar y dice: a ustedes hablo, gentiles, por cuanto soy apóstol, enviado a los gentiles, honro mi ministerio. En 1 Corintios 1:1 nuevamente dice: Pablo, llamado a ser apóstol, enviado de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y el hermano Sóstenes, 1 Corintios 9:1, lo leí hace un momento, el mismo Pablo dice: no soy apóstol. En 1 Corintios 9:2 dice: si para otros no soy apóstol, para ustedes ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado son ustedes en el Señor. En 1 Corintios 15:9 dice Pablo: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. En 1 Corintios 15:1 dice: además les declaro, hermanos, el evangelio que he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos, si no creyeron en vano. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Pedro, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Bien, entonces, un apóstol era una persona que era enviada por alguien. En el caso de los primeros 12 apóstoles, ellos fueron escogidos, llamados y enviados por el Señor. En el caso de Judas, fue desechado y entra Matías, además del apóstol Pablo. En este aspecto, el ministerio apostólico como tal ha dejado de existir. ¿Por qué? Porque el día de hoy los requisitos para poder ser un apóstol ya no prescriben, no es posible, ninguna persona puede cumplir con esos requisitos, ya que ninguno de nosotros, ningún hombre, salvo los primeros 12, y en el caso de Matías, que llega a suceder a Judas Iscariote, y en el caso del apóstol Pablo, fueron los únicos que tuvieron el ministerio apostólico seleccionado, escogido y enviado directamente por Jesús.
de ahí en adelante, el ministerio apostólico como tal ya no existe. No hay tal ministerio apostólico. No existe. Ahora, si a lo que nos estamos refiriendo es a que el ministerio de ser un mensajero del Evangelio en su definición como apóstol, claro que sí existe, porque incluso Efesios 4:11 nos lo describe. El mismo apóstol Pablo, en esta epístola de Efesios, lo deja muy en claro. Y nos dice, y él mismo, en el contexto, estamos entendiendo que está hablando del Señor Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Bien, claro. Si nos estamos refiriendo a que el ministerio de ser enviado, de ser un mensajero que lleva la palabra de Dios, las buenas nuevas, efectivamente existe, pero no en su sentido original. ¿Por qué? Porque los apóstoles originales ya murieron. Ellos fueron los que el Señor envió y les dio la revelación de la Escritura que el día de hoy nosotros tenemos, que es el Nuevo Testamento. En ese sentido, ellos eran las personas que podían de manera oral y después escrita supervisar y hablar a la iglesia, a los primeros cristianos, sobre todo lo que el Señor Jesús les había hablado. Cuando habla de apóstoles, ¿a qué se refiere? ¿En qué sentido está hablando? Bueno, está hablando efectivamente de ese ministerio constituido por Jesús, de aquellas personas que son mensajeros, que son enviados a poder predicar el Evangelio, como decía el apóstol Pablo, en aquellos lugares a donde todavía no ha llegado. Podríamos entonces decir que lo que el día de hoy conocemos como misioneros serían apóstoles. Efectivamente, así es. Estamos hablando entonces de que una persona que lleva el Evangelio a un lugar en donde el Evangelio no ha llegado todavía y predica y les enseña, es un apóstol. Así es, efectivamente, ese es un apóstol. Pero aquí entonces surge la pregunta, y creo que es ahí donde ha habido una gran confusión dentro de la iglesia. ¿Qué pasa con todos estos hombres que el día de hoy se hacen llamar apóstoles? ¿Qué sucede con todos estos hombres que el día de hoy vemos que se autodominan apóstoles? Bueno, esa es una pregunta muy interesante, porque creo que es la que muchos nos estamos haciendo. ¿Cómo es que ellos adquieren este título? ¿Cómo es que ellos, o de dónde están tomando ellos esta definición y sobre todo dándole ese matiz que a la luz de la palabra no existe en el sentido de tener una autoridad sobre los demás? Vamos a ver cómo primeramente la Biblia jamás nos da lugar para darle una interpretación como el día de hoy estos apóstoles le están dando. Cuando la Biblia describe a la iglesia como un edificio en construcción, lo describe como un edificio de muchos pisos en donde el fundamento, claramente no lo dice, es Cristo. El que sostiene ese edificio, y el edificio somos cada uno de aquellos que somos parte de la iglesia, o sea, aquellos que hemos sido lavados con la sangre del Cordero y que por lo tanto pasamos a ser parte de la iglesia que está construyéndose, como dice el apóstol Pedro, piedras vivas edificadas sobre el fundamento que es Jesucristo. Cada nuevo creyente que va entrando al reino se va uniendo a
la iglesia, o es parte de la iglesia universal, la iglesia que está en todo el mundo. El apóstol Pablo en Efesios 2, 19 al 22 dice: ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora, si nos damos cuenta, aquí hay algunos aspectos muy interesantes. Número uno, lo que va creciendo es el edificio, en este caso la iglesia, cada uno. Y esto encaja perfectamente bien con Efesios 4:12. El fundamento no puede crecer, sino que es el que sostiene el edificio. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3 habla precisamente de este fundamento, ¿sí? Dice, verso 11, porque nadie puede poner, 1 Corintios 3:11, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No, nadie puede ponerlo. Ahora, entendamos que esta escritura de Efesios 2, 19 y 22, que nos habla que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, está haciendo una clara alusión acerca de los primeros apóstoles y profetas que existieron en la iglesia primitiva. No está hablando, como el día de hoy, muchos de estos apóstoles, entre comillas, y profetas dicen que ellos son los que le dan la nueva revelación a la iglesia. No está hablando de eso. Entendamos, como lo dije hace un momento, que los primeros apóstoles originales, llamados por Jesús, entendamos que entre ellos entra también o participa el apóstol Pablo, fueron los que de manera oral y de manera escrita, como ya lo dije, pusieron el fundamento, que era Jesucristo, y eran los que le daban a la iglesia las bases de lo que Cristo había dicho, de lo que Cristo les había ordenado, y por lo tanto educaban a la iglesia sobre lo que el Señor de viva voz les había dicho a ellos. Esto lo podemos ver muy claramente en las epístolas. Todas las epístolas que vemos son precisamente ordenanzas, mandamientos que inspirados por el Espíritu Santo fueron dadas a los santos. Cuando nosotros entendemos esto, se clarifica y nos hace ver que no hay error. Esto no da lugar como el día de hoy lo vemos en donde el apóstol fulanito de tal empieza a hablar y dice que tiene una nueva revelación que Dios le dio basándose sobre esta escritura, en donde dice que él puede hacerlo, ya que él es un apóstol y está edificando sobre el fundamento, porque así lo dice la palabra en Efesios. No, este es un grave error. No es así. El problema es que el día de hoy se le da muy poca, o si no es que nada, de atención a una buena exégesis, un buen estudio, hacer una buena preparación con un contexto sobre lo que la palabra está hablando. Si nosotros le pusiéramos más atención, si nosotros pudiéramos entender el por qué se escribió cada epístola, con qué propósito, para quién fue escrita, se nos clarificarían muchas cosas. Ahora, la pregunta que nuevamente volvemos a hacer. Entonces, ¿de dónde surge esta idea de los apóstoles modernos? Bueno, uno de los primeros, y no puedo decir que el único, porque no es el único, pero uno de los principales y de los primeros promotores de lo que hoy en día vemos dentro de la iglesia como llamada la nueva reforma apostólica y esta apostolitis dentro de la iglesia, se lo debemos en mucho al señor Peter Wagner. El señor Peter Wagner, en su libro Apóstoles de la Ciudad, empieza a promover y a decir que Dios, basándose en esa escritura de Efesios 4:11, ha puesto apóstoles
pero en el sentido de jerarquía. El matiz que el señor Peter Wagner le da es de gente que tiene una autoridad sobre los demás, un poder sobre los demás ministerios. Ahora, cuando nosotros analizamos a la luz de la Biblia lo que el señor Peter Wagner está diciendo, vemos una gran contradicción. ¿Por qué? Bueno, vayamos a ver algunos puntos en los que se contradicen. Ciertamente los apóstoles originales, los primeros que Jesús llamó, tenían autoridad sobre toda la iglesia. Sí, es cierto. Pedro le escribe a las iglesias en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia, en su primera epístola. Ahora, esas iglesias en su mayoría no fueron fundadas por Pedro, pero por la posición de enviado dada por Jesús o de apóstol, él podía hablar con autoridad. Él mismo escribe y dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Lo mismo hace Juan cuando escribe a las 7 iglesias. Sin embargo, no tenían por qué haber fundado esas iglesias, ni siquiera tenían que haber estado ahí, porque su autoridad venía directamente del mismo Señor Jesucristo, como ya lo expliqué hace un momento. Ahora, el día de hoy, los llamados apóstoles no tienen autoridad sobre la Iglesia universal. Muchas de las veces sí tienen una autoridad sobre una o un grupo de ellas. Pero esto es así porque ellos han reclamado o han puesto su autoridad sobre de estas iglesias. No porque la Iglesia universal se las dé. Los apóstoles originales murieron, hicieron su trabajo, nos dejaron las epístolas, nos dejaron la enseñanza, el fundamento. Sobre de eso la iglesia está creciendo el día de hoy. No es posible que el día de hoy sigamos teniendo nuevas revelaciones, porque ya la revelación, la palabra, los mandamientos, todo lo que Jesús tenía que decir, se lo ha dicho a sus apóstoles originales, que no lo dieron a nosotros a través del Nuevo Testamento, todos esos mandamientos. Así que el día de hoy, todo lo que estos apóstoles dicen o esta autoridad que tienen no puede ser sobre la iglesia, no es posible, ¿sí? Ahora, el oficio o el ministerio del apóstol es muy distinto al del pastor. Los apóstoles fundaron iglesias y pastorearon algunas por un tiempo, en lo que se desarrollaba un líder, ancianos en este caso. Pero por su misma naturaleza universal, un apóstol no podía ser pastor permanente de una iglesia. Son dos oficios, dos ministerios muy distintos. El día de hoy, muchos de estos llamados apóstoles en realidad son pastores, con un delirio de grandeza impresionante. Los apóstoles originales jamás tuvieron delirios de grandeza, jamás tuvieron problemas de orgullo, jamás se sintieron superiores a los demás, jamás se enseñorearon de la iglesia, jamás, nunca. Es más, el mismo apóstol Pedro en su carta, en 1 Pedro capítulo 5, verso 1, escribe lo siguiente: ruego a los ancianos que están entre ustedes, hablando de pastores, yo también anciano con ellos, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacienten la grey de Dios que está entre ustedes. Escuchen lo que el apóstol Pedro escribe, y si ustedes se dan cuenta, jamás, nunca escribe diciendo que deben de tener señorío, autoritarismo o un rango
mayor a los demás. Sigue diciendo: apacienten la grey que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Ahora, el día de hoy vemos que esto contrasta rotundamente, totalmente, con lo que estos nuevos apóstoles enseñan. Ya que, como lo dije hace un momento, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, y cada uno de ellos eran servidores y mostraban con su ejemplo cómo debían de vivir. El día de hoy vemos que estos apóstoles tienen un problema muy grave, espiritual, de orgullo, de altivez. El mismo apóstol Pablo, en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, les escribe: porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, como saben, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciarles el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como saben, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. No buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros, aunque podíamos serles carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre ustedes, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por ustedes que hubiéramos querido entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque han llegado a sernos muy queridos. Porque se acuerdan, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de día y de noche para no serle gravoso a ninguno de ustedes, y está hablando aquí de carga económica, les predicamos el Evangelio de Dios. Ustedes son testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes. Así como también saben de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de ustedes, y les encargábamos que anduvieran como es digno de Dios, que los llamó a su reino y gloria. Incluso el mismo Señor, hablando con sus discípulos, les dice en Lucas 22-24 que hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Y Él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas, escuchen esto, no así ustedes, sino sea el mayor entre ustedes como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre ustedes como el que sirve. Ustedes son los que han permanecido conmigo en mis pruebas. Les asigno un reino como mi Padre me lo asignó, para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Una de las cosas que el Señor dejó muy claro fue que para ser grande en el reino hay que ser el menor. Para poder estar sobre los demás hay que servir a los demás. Esto el día de hoy es algo totalmente ajeno a este nuevo movimiento apostólico. Y bueno, en su libro de Apóstoles de la Ciudad, el señor Peter Wagner habla acerca de este rasgo que desde su punto de vista, que ya lo hemos visto que no es bíblico, él dice que los apóstoles son una tipo de jerarquía que está sobre los demás. Y voy a citar de este libro, en la página número 75, en el capítulo número 5, una visión apostólica para transformar ciudades. Aquí
nos dice el señor Wagner que los apóstoles han sido puestos para transformar las ciudades y que si se reconociera a los apóstoles, pero aclaro, en el entendido de que ellos son un tipo de jerarquía que está para enseñar a los pastores, la ciudad sería transformada, la ciudad sería otra desde el punto de vista del señor Wagner. Él dice, una cantidad importante de pastores y líderes cristianos en la ciudad los reconocerían como apóstoles de la ciudad. Esto es absolutamente necesario. La prueba de que alguien sea un apóstol es que haya gente comprometida a seguir su liderazgo de apóstol. Si no hay seguidores, no hay apóstol. No sé qué porcentaje de líderes de la iglesia de una ciudad debe estar activamente involucrada en esto, pero en cualquier caso debe ser suficiente para producir una concentración importante, aunque no sea de un 100%. Él sigue comentando en su libro que los apóstoles están para aconsejar, para guiar y para poder ministrar entre apóstoles y de esta manera ser mentores de pastores. En su página número 79 dice que muchos pastores, si entendieran esta revelación apostólica, recibirían esto con agrado, o el que los apóstoles fueran sus mentores. Dice, en especial si se les brinda la oportunidad de que pastores de iglesias pequeñas tengan contacto regular y constructivo con un pastor de una mega iglesia a quien admiren. Esto no ocurre en la mayoría de las ciudades bajo las condiciones actuales. El apóstol responsabiliza a los pastores. Es cierto que muchos de los pastores estarían bajo un sistema de responsabilidad en su denominación, pero dada la naturaleza de las afiliaciones extradenominacionales, esta clase de relación se podría volver aún más significativa y eficaz para ellos. Los pastores en una unidad apostólica, dada también, serían responsables los unos a los otros. Los apóstoles se pueden poner personalmente a disposición de los pastores en su esfera. Y bueno, dice que los apóstoles estarían como jerarcas sobre los pastores, enseñándoles, guiándoles para juntos poder transformar una ciudad. Algo que se me hace muy interesante de este punto y sobre todo muy contrario a la Escritura, es que el apóstol Pablo, con todo y que él era un verdadero apóstol, cuando llega a Atenas, dice que se enardece su espíritu y que empieza a predicar en el Areópago, pero sin embargo nunca tenemos una referencia histórica de que la ciudad de Atenas se haya convertido. ¿Por qué no fue así? Si es que el señor Wagner está muy seguro de que si en una ciudad, en cada país, se reconociera a los apóstoles, en este caso a los pastores de algunas iglesias, mega iglesias, o algunos pastores de reconocido ministerio, a los cuales él dice que son apóstoles, o aquellos que tienen bajo su autoridad cierta cantidad de iglesias o de pastores en la ciudad, y que todos pudieran venir bajo su cobertura y su autoridad para poder recibir instrucción. Esto es totalmente contrario a la Escritura. La Biblia nunca lo menciona. Nunca se habla de que los demás fueran subalternos o empleados de los apóstoles. En ninguna de las epístolas se menciona esto. Ya lo hemos mencionado, que vez tras vez el apóstol Pablo, porque ya leímos al apóstol Pedro, deja muy en claro cuál era su postura como apóstol. Voy a leer, si me permiten, en 2 de Corintios, capítulo 6, cómo el apóstol Pablo da una descripción y deja en claro de lo que era su ministerio apostólico. Dice, en 2 Corintios 6:3, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia,
en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí que vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndole todo. Nuestra boca se ha abierto a ustedes, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Ahora, si ustedes se dan cuenta, el tipo de ministerio que llevaba Pablo es totalmente distinto a lo que vemos el día de hoy, con este tipo de reforma apostólica que nos habla el señor Wagner, que contrasta, como ya lo he dicho, por completo. ¿Qué es lo que el día de hoy vemos en estos nuevos apóstoles? El día de hoy no podemos decir, como dijo Pablo en 2 de Corintios 11, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién se hace tropezar y yo no me indigno? El día de hoy es muy difícil que encontremos que algunos de estos llamados apóstoles tengan un currículum como este. Es más, tal pareciera que el día de hoy los currículums son algo muy importante para estos apóstoles. Vamos a ver que, por ejemplo, en el caso muy específico de uno de los que se hacen llamar apóstoles, y me refiero al señor Guillermo Maldonado, cuando él se presenta a sí mismo, dice así en su página: Apóstol Guillermo Maldonado. El apóstol Guillermo Maldonado, nacido en Honduras, es un hombre llamado a establecer el reino de Dios a nivel local e internacional. Para empezar, el establecimiento del reino, si lo que quieren decir aquí es el de llevar la palabra, bueno, creo que deben de ser más específicos, ya que el reino de Dios lo establece Dios mismo. Claro, con aquellos hombres que van y lo comparten. En este caso estamos hablando de que muchas iglesias se adhieren al ministerio específicamente de Maldonado, y así como él hay muchísimos más que se hacen llamar apóstoles, y que por eso ellos creen que pueden o que son apóstoles, porque tienen muchas iglesias que están bajo su autoridad, lo cual esto es un error, como ya lo hemos visto. Y sigue diciendo: fundador del Ministerio Internacional El Rey Jesús, reconocido como la iglesia hispana de mayor crecimiento en los Estados Unidos, doctor en divinidades, doctor en filosofía de consejería cristiana. El apóstol Maldonado trabaja continuamente para cumplir la visión que Dios le ha dado: evangelizar, afirmar, discipular y enviar, formando verdaderos padres espirituales capaces de dejar un legado espiritual de bendición a las próximas generaciones. La misión que el Señor le ha encomendado a este apóstol abarca los Estados Unidos, Europa, el Caribe, Centro y Suramérica, dando cobertura a muchos líderes y apóstoles de iglesias locales e internacionales a través de la red apostólica Vino Nuevo. Actualmente el apóstol Guillermo Maldonado reside en Miami, Florida, junto a su esposa Ana y sus 2 hijos. Ahora,
Este es el currículum que este hombre llamado a sí mismo apóstol tiene. Yo quisiera leer de la Biblia el currículum del apóstol Pablo. En Filipenses capítulo 3, empezando el verso 4, dice: aunque yo mismo podría también confiar en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como estiércol, a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo el Mesías, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección, la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. No es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago: olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No sé ustedes, pero yo veo una gran diferencia. Mientras el apóstol Pablo, que sí era un apóstol, rechazaba los títulos y la grandeza, parece que Maldonado los recoge y se engrandece de ellos. Ahora, esto no es lo único, sino que el común denominador en estos apóstoles de hoy es precisamente eso. Se llenan la boca de hablar de sus logros, de lo que ellos dicen que han hecho y de lo que Dios les da. Sin embargo, cuando nosotros analizamos en la Biblia, nos damos cuenta que uno de los rasgos de un verdadero apóstol era precisamente querer ser. No podemos negar también que la gran mayoría de estos llamados apóstoles, lejos de desprender de su vida o de irradiar humildad y lo que ya hemos hablado, siempre están hablando de dinero. Grandes casas, grandes iglesias, grandes automóviles. Algunos de ellos incluso, cuando viajan, llevan guardaespaldas, guaruras, gente que les cuida, gente de seguridad que los va protegiendo. ¿Encontramos eso en la Biblia? ¿Podremos imaginarnos al apóstol Pablo llevando guardaespaldas, cuidándolo al gran apóstol Pablo? De ninguna manera. Dice la Biblia que él incluso fue golpeado en Listra. Lo que reflejan el día de hoy estos apóstoles es totalmente, como ya lo hemos visto, contrario a la Escritura. En la página del señor Peter Wagner, en globalharvest.org, se está promoviendo un libro que se llama El Dominio, el cual, como parte del plus de este libro, es que viene autografiado por el mismo Peter Wagner. ¿Se imaginan ustedes al apóstol Pedro escribiendo su carta y haciendo una firma de autógrafos por algún producto que fuera de él? Claro que no. Esto a todas luces más bien parece una doctrina católica romana que una doctrina bíblica cristiana. Por ningún lado vemos que aparezca, y sí vemos en la Iglesia Católica Romana, vemos una jerarquía de obispos, de cardenales, de sacerdotes, de padres, de curas, pero esto definitivamente en la Iglesia del Señor Jesucristo no lo vemos.
debemos de tener cuidado y abrir nuestros ojos y ver que esto no es más que el intento de tener a la iglesia del Señor bajo el control de unos pocos llamados apóstoles y llevarla lejos del verdadero evangelio. Lo único que podemos percibir es el espíritu del anticristo queriendo manipular y concentrar su poder en unos cuantos. Por favor, iglesia, abramos los ojos. Vayamos siempre a la palabra de Dios, que es nuestra guía, la única regla de fe que tenemos. A mí me parece que estos apóstoles, con todo respeto, se parecen más bien a la canción que Michael Rodríguez canta sobre el burro. Muchas gracias por habernos escuchado en este su programa Hablando con la Verdad. Hasta la próxima.